Hola mis amados hermanos y amigos de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Bolivia. Tengo amigos en Chile, en Brasil. Gracias a Dios tengo algún amigo en Uruguay. Tengo amigos en Panamá, en Honduras, Nicaragua. Bueno, en los 5 continentes creo que hay algún amigo por la gracia y misericordia de Dios a través de este medio que he conocido a través de mi propio país, de las relaciones que he tenido como siervo de Dios. Bueno, un cordial saludo a todos mis amigos, hermanos y conocidos y aún no conocidos, que es el deseo de que llegue este mensaje, personas que no hayan entendido o no le hayan compartido del amor de Dios, aquellos que son escépticos, que dicen ser ateos, que son incrédulos. Yo quiero decirle una vez más, Dios les ama, aunque usted no crea en Él, aunque usted sea un escéptico o no quiera saber de Dios. Yo quiero decirle una vez más, Dios te ama, Dios tiene un propósito con cada vida. La muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección fue por la humanidad entera. Dios no hace acepción de personas y tiene ese propósito. Hoy, después de darle esta pequeña introducción, voy al tema. Mi deseo hoy que el Señor ha puesto en mi corazón es por la alarma que hay en el mundo entero a través de este bicho, que lo podemos llamar ese bicho. Ese bicho no es Cristiano Ronaldo, los que entienden de fútbol, no. Ese bicho de la pandemia, de ese virus que se está mutuando en diferentes cepas. Entonces, no hay que temer. Esto ha creado una alarma a nivel mundial. Hay temores. Decía un médico especializado en atención a pacientes de que la verdad que se han aumentado todos los farmacéuticos, o bueno, los medicamentos, para hacerme entender, todos los medicamentos que son antidepresivos, porque se ha aumentado la depresión, la gente está alarmada y triste, mucha gente ha ido, inclusive ha sido inducida a través de esta pandemia al suicidio, hay depresiones, hay tristeza. Entonces yo quiero darle noticias nuevas, decirle que tienes que poner la mirada en Dios, que no se deje alarmar, que esto está escrito en la palabra de Dios hace ya muchos años atrás, donde Jesús nuestro Señor dijo que estos son principios de dolores y antes de su regreso o de su rapto de la iglesia, o sea, traspasar la iglesia de la tierra, no 4 paredes, sino la iglesia de Cristo, aquella persona que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, sea colombiano, venezolano, chileno, chino, europeo, asiático, donde quiera que estén, americano, afroamericano. Dios te ama y tiene un propósito en su vida. Yo voy a la palabra de Dios que dice, voy a compartir 2 versículos que Dios me ha dado a través de un hombre con mucho conocimiento en la palabra de Dios, y sé que lo recibí de parte de Dios porque la verdad que hace ya varios días no grababa un audio nuevo, y hoy me ha dicho una vez más el Señor: predica de el arrepentimiento. La gente no se arrepiente. La gente aún cuando son las obras de la carne quiere desenfreno, inmoralidad, quiere placer, y la carne es insaciable. Por eso mucha gente pues comienza a tener toda clase de acciones inmorales, como el homosexualismo, la zoofilia, la pedofilia, todo aquello que trae en caos y trae a una esclavitud hacia el pecado, cuando Dios nos está diciendo en San Marcos capítulo 1, verso 15, arrepentíos o pereceréis, y creer en el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Evangelio son buenas noticias. Querido amigo que me escucha, quiero que sepa que las clases o talleres, perdón, o todo aquello que dan de positivismo, pues es bueno en parte, pero nuestra guía, que es la palabra de Dios, no es una motivación positivista, no, es una vida espiritual que está guiada a través del Espíritu Santo en la inspiración de la palabra escrita por hombres
y mujeres o más hombres de Dios que fueron inspirados por la voz del Espíritu Santo para traer un mensaje de esperanza y decirle que Dios les ama y que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son las buenas noticias, que en Cristo tenemos vida eterna, en Cristo hay perdón, en Cristo hay redención. Por eso el Señor nos enseña a aquellas personas que entran en ansiedad. Yo la tuve, yo he estado ansioso, yo he estado en depresión, estuve al borde de la muerte por causa de la depresión. ¿Qué ocurre? Yo le clamaba a Dios todos los días: ayúdame Dios, ayúdame Señor, porque no puedo más, ayúdame. Y no dejé de clamar, esa era mi oración: ayúdame Dios. Era lo único que salía y Dios me ayudó a través de mi madre, a través de consejos de mi madre, de oraciones, a través de mi hermanita Estelita, también estaba orando por mí, y toda la familia. En especial yo digo que el Señor usó fue mucho a mi madre y a mi hermana. Ahora vemos que la depresión está trayendo muerte, está trayendo desgracia a las familias, porque no ven esperanza, no ven en Cristo hay esperanza de vida eterna. Nosotros somos peregrinos. ¿Quién va a hacer vida eterna aquí en la tierra? Aquí en la tierra no vas a hacer vida eterna ahora, en este precisos tiempos que vivimos, tiempos peligrosos. Como dice la palabra del Señor, corren tiempos peligrosos. Usted sabe cómo está la gente alborotada por un ídolo, el rapero allí en España, un chico que ha protestado contra el gobierno del rey, bueno, todas estas cosas, y ha incitado a la violencia, ha incitado a hacer destrozos. Y la guerra trae más guerra. No es con espada, no es con armas, no es con pistola, es con su Santo Espíritu, que el Espíritu de Dios nos da vida y nos da vida en abundancia. Amigo que me escucha, yo sé que hay mucha gente que no va a entenderlo y dicen, no, es que ustedes son anticuados, Dios no existe, Dios es un cuento. Pues créame de todo corazón, yo tengo evidencias y tengo la certeza que Dios es más real que el aire que estoy respirando ahora mismo. Como decía el anciano en Italia, este hombre que tuvo esa experiencia, que dice que se puso a llorar cuando ya había pasado un proceso de la pandemia, de ese virus, y le habían conectado pues bombonas de oxígeno para poder él mantenerse con vida, y hubo un proceso de recuperación. Y cuando ya fue a salir del hospital le dijeron, Señor, tú debes tanto. Ven, ¿y a qué se debe? Que deba 500 o 600 euros. En pesos colombianos diríamos 3 millones o 2 millones de pesos, ¿no? Pues para una persona medianamente pobre, pues es dinero. Pero él se puso a llorar. Entonces le dijeron los médicos, ¿y por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? ¿No tienes con qué pagar? Dice, no, yo tengo con qué pagar ese dinero y mucho más. Lloro porque si ustedes me están cobrando 600 euros o 500 euros por haberme mantenido con oxígeno quizás un mes o 2 meses, pero lloro es porque ¿cuánto le debo a Dios y nunca le he agradecido si toda la vida me ha dado oxígeno? Si Dios nos regala el oxígeno y es tan real que sin Él no podemos vivir, ¿cuánto más con Dios, que Él es más real que el oxígeno, porque Él es el creador de todas las cosas que hay en la tierra? Hay buenas nuevas, hay buenas noticias, y yo quiero decirle y compartir un versículo de Proverbios, capítulo 28, si no estoy mal, sí, capítulo 28, verso 13. El que encubre, o sea, el que tapa, el que aparenta haberse arrepentido no prosperará. O sea, el que tapa sus pecados. ¿Qué es pecado? Todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios: robar, matar, hacer mala, y tanto pecado que hay. Realmente el pecado es todo aquello que nos hace daño espiritualmente y le hace daño a la gente, y nosotros mismos nos hacemos daño, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y el cuerpo está guardado para Dios. Y el que tiene esposa, pues para Dios y su esposa, que es el diseño que Dios elaboró, que planificó para la raza humana, un hombre para una mujer. Desde el principio lo creó así.
Dios permitió otras clases de relaciones debido al proceso de evolución del mismo hombre en esta tierra, pero en el principio Dios lo creó así, Adán y Eva. Ahora, el que encubre sus pecados no prospera. Dios sabe que todo hombre ha pecado, por eso fue necesario enviar a su Hijo amado, a Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Pero también sabemos que si nosotros, dice en Proverbios 13, mas el que los confiesa, el que habla, el que expresa, no dice a confesarse ante un cura o ante un pastor, no, confiésese ante Dios, doble sus rodillas en su casa, en su habitación, en el coche, donde quiera, no tenga vergüenza. Hay gente que no tiene vergüenza de fumarse un porro delante de uno en un restaurante hoy en día. Yo lo digo que eso lo he vivido yo. Van armando un porro ahí, van fumando y es un olor asqueroso. Me perdonan los que les gusta el porro, pero es así. Yo no estoy para juzgar a nadie, simplemente que a mí no me gusta, como a ellos les gusta, pues se respeta, pero se está haciendo daño. Hay gente que se ve deteriorada porque el porro pues como que les motiva o les da una fuerza, no sé. Para mí la fuerza de mi vida es nuestro Dios, Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Cuando no he tenido fuerza le digo, Señor, dame fuerza, fortaléceme, y Dios lo hace. Vuelvo al versículo 13 de Proverbios 28, el que encubre sus pecados no prospera. O sea, el que tapa sus pecados, el que aparenta, el que peca de noche y baila aparenta de día a su mujer. Un ejemplo. Dice, mas el que confiesa los pecados y se aparta y alcanza misericordia. Hay hombres que se han arrepentido delante de su esposa y han sido fieles y han alcanzado el favor de su esposa, le han perdonado y lo han justificado. ¿Cuánto más Dios nos ha justificado a través de su Hijo amado? No hay un sacrificio más grande que el sacrificio que hizo Jesucristo por la humanidad. Entonces, mis amados, quiero decirles 2 versículos que he compartido. Marcos capítulo 1 verso 15, léalo en su casa. Arrepentidos, invita al Señor, arrepentimiento. Y aquí una vez más, en otras palabras, está motivándonos o induciéndonos al arrepentimiento. En Proverbios 28:13, confiesa tus pecados, arrepiéntate para que prospere, mas el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia, el perdón de Dios. Entonces hay que confesar nuestros pecados, decirle, Señor, yo he pecado. Y todos los días, porque como cuando dice, si uno mira a una mujer para codiciarla, ya ha pecado. Uno vamos a decir, va bien uno. Y de pronto viene y se encuentra con una mujer casi semidesnuda, que hoy salen mucha gente con unas transparencias que se les ve todo, bendito Dios. Y como somos tan frágiles para el pecado, pues se deja llevar uno por la mirada y ahí ya entra el pensamiento de la lascivia. Hay que estar en una lucha constante, velando es estar atentos, vigilantes, que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, para que el Señor nos ayude a vencer toda tentación y pecado y podernos mantener en victoria en el nombre de Jesús, apartados de toda clase de pecado y vivir una vida sana y llena de la esperanza de vida eterna, de esa convicción que tendremos que nosotros reinaremos con nuestro Señor Jesucristo. Como Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros somos sus hijos, príncipes y princesas, las mujeres que aman a Dios y que guardan su palabra. Bueno, mis amados, es a las personas que no conocen del Evangelio, que son buenas noticias. Yo quiero decirle, a aquella persona que está desesperada, que está ansiosa, no ponga la mirada en los problemas, que no tengo casa, que se me dañó, que se acabó el negocio, que se me dañó el coche, no, la riqueza más grande es tener a Dios y sus promesas. Es el principio de la sabiduría y tener esa fe en Dios que el Señor nos dará. Este cuerpo morirá, somos peregrinos aquí, nos iremos, no nos llevaremos nada, rico, pobre, feo o bonito, de cualquier nación. Todos tenemos que comparecer delante de Dios, pero el que acepta el regalo más grande que hizo Dios, que es entregar a su Hijo amado y lo acepta en su corazón como su Salvador,
ese alcanzará la vida eterna. Y mantenerse en obediencia, o sea, orando a Dios alcanzamos. El poder de cristiano está en la oración. Somos tentados en todo por nuestra propia laxivia, pero el que vive en el Espíritu, y el Espíritu de Dios nos ayudará a ser más que victoriosos y vencedores. Bueno, mis amados, voy a hacer la oración de fe. Aquella persona que por primera vez quiere escuchar y va a salir de esa depresión, de esa tristeza, en el nombre de Jesús. No ponga la mirada en los problemas. Le decía yo a mis hermanas, amigos, que está orando y Dios está haciendo un proceso poderoso como lo hizo conmigo. Puse la mirada en el Señor y pacientemente esperé en Él, y Él se inclinó hacia mí y me sacó de toda desesperación. Ahora solo confío en Él, y Dios hará. Cada día tiene su propio afán. Bueno, mis amados, quien quiera recibir al Señor como su único y suficiente Salvador, yo hago esta metáfora o esta enseñanza, así como cuando me enamoré de mi esposa, pues yo le di una palabrita, me le presenté, le dije: soy Ernesto, colombiano, era una mujer hermosa, un ejemplo, ¿no? Quisiera invitarte a un cafecito, a un heladito, y así comenzamos a hacer una amistad hasta llegar al matrimonio. Pues le estoy dando un pequeño ejemplo. Mucha gente en diferentes circunstancias conoce a la que hoy en día es su esposa. La conoció ya sea a través de una presentación, a través de una reunión, a través de una mirada, qué sé yo. Lo único que sé es que hay una forma de aceptar a Cristo. Si tú lo confiesas con tu boca, crees en tu corazón de todo tu ser y lo recibe y le dices: Señor, dile así. Aquella persona que va a recibir por primera vez y va a empezar a tener una relación con Dios, por primera vez vas a recibir a Cristo, dile: amado Dios, díselo, yo hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor Jesucristo. Yo te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento y te ruego que me laves con tu sangre preciosa. Yo te ruego, Señor, que me perdones, que me limpies mi espíritu, alma y cuerpo, y que sea el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, esa persona que ha hecho esta oración sencilla y simple, yo le invito a que lee la Biblia, empiece por el libro de San Juan, ora a Dios todos los días, hablar con Dios como yo he hablado. Padre, en el nombre de Jesús te pido por estas personas que están en depresión, para que tú les quites todo tormento, toda tristeza, todo espíritu que quiere inducirlos a la muerte. Lo declaro sin poder, y yo declaro en el nombre de Jesús que ellos serán redimidos y restaurados y pondrán la confianza en Dios, y Dios proveerá. En el nombre de Jesús, amén. Un ejemplo así: busque una iglesia de sana doctrina donde le enseñen que Dios se ha manifestado como el Padre eterno, como el Salvador Jesucristo, y como el Espíritu Santo que fue dejado, como fue aquel sucesor de Jesucristo aquí en la tierra hoy por hoy, y Él nos enseña, nos instruye y nos capacita para caminar en la verdad de Dios. Dios les bendiga, que Dios restaure la sanidad, venga sobre cada vida, cada persona, Señor, sea tocada por el Espíritu Santo de Dios, en la mente, en el corazón, en todo hogar, en todo lugar donde hay personas que están pasando por una depresión. Y yo prohíbo al enemigo que en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua Hamasí, todo espíritu inmundo de suicidio está atado y ligado, y lo retrocede en el nombre de Jesucristo. Lo llevo a los abismos profundos. Suelta las mentes en el oriente, occidente, norte y sur del mundo por la sangre de Cristo. Y yo declaro que esas vidas son restauradas, y Dios hará la obra. En el nombre de Jesús se va toda depresión. Toda depresión se va en el nombre de Jesucristo, en la autoridad de Cristo. Y yo confieso la palabra de Dios, que Dios tiene nuevas misericordias y amor y planes de bien y no de mal para aquellos que confiamos en Él. Bendito sea el Dios Todopoderoso y Altísimo. Dios les bendiga. Mañana o el día que Dios me ponga a hacer otro audio más, momento es lo que Dios me ha puesto a compartir. Arrepentámonos, que la venida del Señor, Maranata. Maranata en hebreo quiere decir en español: Cristo viene, está a la puerta. Estamos, preparémonos. La gente se está preparando para fiestas, para borracheras, orgías, historias del pecado. No. Jesucristo nos invita, a Dios Todopoderoso, a arrepentirnos, y viene por una iglesia santa, una iglesia que se limpia todos los días por la misericordia de Dios, porque todos pecamos, pero ya no actuamos en el pecado, actuamos en el Espíritu y vivimos una vida de santidad y orden. Bendiciones, Dios les bendiga en el nombre de Jesús.